Yo creo que todo aquel que me escuche lo va a entender. No se concibe que en un mundo en el que tenemos la posibilidad de disponer de estas herramientas de diagnóstico se haga medicina materno-fetal sin ultrasonido. No se concibe que se haga medicina reproductiva sin ultrasonido. No se concibe que se haga medicina, la ginecología endocrinológica sin ultrasonido. Va a ser muy difícil realizar una práctica de la medicina en el ámbito de nuestra especialidad hoy día sin ultrasonido. Y la verdad es que modestia aparte, me siento un poco orgulloso de poder estar donde estoy, no por haber llegado yo, sino porque lo que yo he aprendido es lo que quiero enseñar. Mi nombre es Juan Luis Alcázar, soy médico especialista en obstetricia y ginecología y soy Premium Doctor. Estudié medicina en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en el norte de España, aunque soy nacido en el sur. Hice la especialidad de ginecología y obstetricia a principios de los años 90 en dicho centro y posteriormente me fui dedicando a la especialización en el mundo del ultrasonido, junto con la cirugía oncológica. Realmente, en la época en la que yo me formé, no existía un programa de formación adecuado. En gran medida he sido autodidacta. El esfuerzo de estudiar mucho, de hacer mucha ecografía, la ventaja de poder operar a la vez que hacía ecografía, de manera que yo podía contrastar perfectamente bien los hallazgos ecográficos con los hallazgos en la cirugía, pues lo cierto es que me hizo aprender mucho. Actualmente trabajo como profesor en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y soy consultor senior del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Quirón Salud de Málaga. Y también soy codirector de un centro de entrenamiento de ecografía e histeroscopia, el Centro TEC de Málaga, Training and Education Center, que se inauguró precisamente este año. Yo creo que es muy importante el estudiar, el implicarse en la práctica de la ecografía. Es importante una buena formación. Precisamente por eso yo en los últimos 20 años probablemente he tomado conciencia de lo importante que es formar bien a los ginecobstetras en el ámbito de la ecografía, particularmente en mi área de expertise, que es la ecografía ginecológica, porque requiere su tiempo y el poder tener un buen programa de formación es esencial. Yo he dedicado muchas horas a la investigación también para tratar de responderme a las preguntas que yo mismo me iba haciendo. ¿Cuánto de eficaz puede ser la ecografía para detectar la endometriosis? ¿Cómo podemos mejorar la identificación de la adenomiosis? ¿Cuántas veces un mioma puede confundirse con un sarcoma? ¿En qué medida el Doppler puede contribuir a mejorar nuestra precisión diagnóstica en los tumores de ovario? Todo ello eran preguntas que yo me iba haciendo y al poder, es cierto, trabajar en un centro donde la investigación se fomentaba y se fomenta en gran medida, pues me ha permitido poder ir desarrollando una labor investigadora que luego se ha trasladado a una labor formativa. Y la verdad es que, modestia aparte, me siento un poco orgulloso de poder estar donde estoy, no por haber llegado yo, sino porque lo que yo he aprendido es lo que quiero enseñar. La experiencia me ha hecho ver que el ultrasonido tiene dos pilares de formación. El ultrasonido, como bien saben, es una técnica de diagnóstico por imagen muy dinámica que se realiza en tiempo real, en donde uno de los inconvenientes que tiene es que muchas veces estamos impulsados a emitir un juicio diagnóstico inmediato. Yo creo que aquí está cambiando el paradigma en este sentido y, como digo, tiene dos pilares a la hora de aprender a hacer bien la ecografía, partiendo de la base de que ya tenemos un conocimiento clínico adecuado, es decir, el saber conocer la enfermedad a la que tú quieres diagnosticar es muy importante. Si uno desconoce que la endometriosis se manifiesta con dolor, pues no pensará en la endometriosis como una causa del dolor. Por lo tanto, tenemos que tener una formación clínica, para eso somos médicos. Pero luego, cuando vayamos a aprender el ultrasonido, tenemos que aprender dos cosas. Por un lado, el entrenamiento manual, el cómo hacer la ecografía, la estandarización de la técnica. A la hora de conocer, es como conducir, tenemos que conocer nuestra máquina. Hay muchos ginecólogos que utilizan el ecógrafo, me refiero a la máquina, sin saber sacar el máximo partido de dicha herramienta. Y van con lo más básico. Lo óptimo es tratar de conocer qué es lo máximo que te puede dar tu máquina. Unas máquinas dan algo, otras máquinas dan otro, pero desde luego poder sacarle el partido máximo. Entrenamiento manual, cómo hacer la técnica, la estandarización, la anatomía ecográfica y el conocimiento de la máquina que estamos utilizando. En segundo lugar es el entrenamiento visual, la interpretación de lo que vemos. Al final, nosotros estamos mirando una pantalla, moviendo una sonda transvaginal o una sonda transabdominal y lo que estamos es interpretando lo que vemos en la pantalla. Aquí es donde la parte clínica, el conocimiento clínico influye, porque el conocimiento clínico nos permite interpretar mejor en la línea correcta lo que estamos visualizando en la pantalla. Y aquí el ver mucha patología, pues lógicamente ayuda mucho. Hoy día es increíble las opciones que nos permiten la ecografía. La ecografía tridimensional, a mí particularmente, me ha permitido mucho en el ámbito de la enseñanza, pero también me ha permitido el no tener que hacer esos juicios diagnósticos inmediatos.
donde muchas veces tienes dudas si lo que veo puede ser una endometriosis, puede no serlo. Lo voy a revisar. Tengo el volumen tridimensional, lo miro, lo remiro y emito el juicio un poquito después. No redacto el informe inmediatamente después de la ecografía. Pues la ecografía 3D es una herramienta fantástica para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo capturo un volumen del útero, lo tengo en mis manos y lo puedo visualizar cuantas veces quieras. Hoy, cuando he hecho la ecografía, o dentro de una semana para revisar lo que me pareció ver hace 7 días. De esa manera podemos hacer reportes ecográficos muchísimo más precisos, sin la presión de decir, ¿aquí hay endometriosis, sí o no? Dame 2 minutos, que quiero ver con más detalle si realmente esto me parece. Desde luego, para diagnóstico de ciertas patologías, también la ecografía tridimensional es esencial. Es decir, sin ecografía tridimensional no vamos a poder realizar cierto tipo de diagnósticos con buena precisión. El examen en tiempo real también nos permite observar deslizamiento de las estructuras, nos permite ver manifestaciones de dolor o de molestia que la paciente pueda ver. Eso nos da pista de qué es lo que tenemos delante y nos va a ayudar a interpretar mejor qué es lo que estamos visualizando. De manera que en el entrenamiento, cursos de formación de cómo manejar una máquina. ¿Este botón para qué sirve? ¿Aquel botón para qué sirve? Pues es que hay muchos ginecólogos que no lo conocen. Y esto no puede ser. Es como si te regalan un coche y tú lo único que sabes es que el volante es para girar las ruedas y la caja de cambios para poner primera o segunda. Point. Desconoces el resto. Esto no es sacarle partido a lo que tenemos entre nuestras manos. Y evidentemente va a ir en detrimento de poder realizar diagnósticos de precisión. Es cierto que muchos ginecólogos piensan que la ecografía ginecológica no requiere una alta resolución y eso les puede llevar a pensar que no requieren gamas medio alta. Sin embargo, yo opino que eso es un tanto erróneo. ¿En qué sentido? Pues en el sentido siguiente, es decir, el diagnóstico correcto y de precisión a nivel de la patología uterina, a nivel de la patología anexial, incluso a nivel de la patología pélvica, es muy importante. Creo que invertir en este tipo de máquinas en realidad es una inversión en uno mismo. ¿Por qué? Pues porque si tú haces buenos diagnósticos, al final eso es conocido y lo que vas a poder tener es más pacientes porque eres bueno haciendo un diagnóstico ecográfico certero, correcto y rápido. De manera que yo creo que eso es una inversión. El concepto de que no es necesario tener una máquina de alta gama para hacer diagnósticos de precisión es un tanto erróneo, sobre todo cuando hablamos de ciertas patologías. La posibilidad de ver microtrombos en las congestiones venosas pélvicas, la posibilidad de ver la endometriosis superficial, la posibilidad de ver más precisamente cómo es la ecoestructura del miometrio en una adenomiosis, la posibilidad de ver si un área sólida de un tumor ovárico tiene un patrón microquístico o no, pues evidentemente no todas las máquinas tienen la resolución para poder visualizar eso y por lo tanto para poder hacer diagnósticos de mayor precisión. Yo creo que invertir en una máquina de gama media alta al final va a ser beneficioso para el médico. Es cierto que eso va a ser así si el médico recibe la formación adecuada. Si uno no tiene la formación adecuada, en definitiva, si uno no sabe, ya puede tener la mejor maquinilla del mundo que no le va a rendir. La endometriosis es una enfermedad relativamente prevalente. Es verdad que no conocemos cuántas mujeres tienen endometriosis, pero sí sabemos que hay una proporción de mujeres en edad reproductiva muy elevada que sufren esta enfermedad. Es una enfermedad enigmática, una enfermedad que tiene un impacto en la calidad de vida de la mujer demoledor. Es cierto que hay muchas mujeres que tienen endometriosis y que no sufren grandes problemas de salud. Probablemente lo que estamos viendo es un poquito punta de iceberg, pero la que tiene problemas de salud tiene un impacto negativo en su calidad de vida, en el ámbito de las relaciones personales, en el ámbito psicológico, en el ámbito de la reproducción, claramente importante. Desgraciadamente sabemos que el retraso de diagnóstico, tiempo medio de retraso en el diagnóstico de una endometriosis, desde que una mujer acude por primera vez a un ginecólogo o a un médico refiriendo síntomas sugestivos de dicha enfermedad, hasta que se hace el diagnóstico preciso de la misma, el tiempo medio es de unos 10 años, una década. Muchas mujeres empiezan a tener síntomas de endometriosis poco después de la menarquia, al final de la adolescencia o en una edad joven, antes de los 20 años. Pero su diagnóstico no va a ocurrir hasta los 30, cuando desgraciadamente ya la enfermedad ha podido avanzar, ha podido generar una serie de problemas, lo que puede sufrir una mujer que tiene un dolor pélvico crónico. Todos los días de su vida tiene dolor en la zona pélvica. Una mujer que tiene una dispareunia, un dolor en las relaciones sexuales importante que le limita de manera significativa, que genera un problema de pareja. Una mujer que no puede ser madre, que tiene dificultades para conseguir un embarazo porque tiene la endometriosis. Eso además se traslada a la esfera psicológica. Las mujeres que sufren endometriosis nos dicen, me llaman loca, pero es comprensible que esta mujer tenga esa situación de trastorno derivada de tanto sufrimiento y normalmente un sufrimiento acumulado durante años. ¿Por qué se produce eso? Yo creo que es un cúmulo de factores en los que la propia mujer participa porque se ha normalizado que el tener dolor con la regla, el tener dolor con las relaciones, que siempre haya una molestia en la zona pélvica, es algo normal. Las generaciones de nuestras madres, nuestras abuelas, así lo vivieron, así lo interiorizaron y así lo normalizaron.
pero no es así. Desde el punto de vista de la fisiología del cuerpo de la mujer, el dolor es un signo de alarma, es un signo de que algo no funciona bien y por lo tanto es un signo para acudir a averiguar si realmente puede haber ese problema. Las causas de dolor pueden ser muchas, pero una de las más frecuentes es la endometriosis. Por lo tanto, la propia concienciación de la mujer, la propia normalización de que no tengo que ir al ginecólogo o al médico porque esto es normal, provoca dicho retraso. Así que una primera labor de concienciación de la mujer es clara. En segundo lugar, los profesionales, médicos de atención primaria, los propios ginecólogos, que de alguna manera entienden que ese dolor también es normal que ocurra y no le dan mayor trascendencia. ¿Qué provoca eso? Pues que no se hagan exámenes ecográficos, ultrasonográficos adecuados. Y aunque se hagan esos exámenes ultrasonográficos adecuados, la ecografía de la endometriosis requiere de un cierto entrenamiento porque hay muchos signos, muchos hallazgos ecográficos en la pelvis que nos van a poner en la pista de que existe una endometriosis o incluso que nos van a permitir el diagnóstico. Hoy día, el último documento de consenso que acaba de salir publicado el mes pasado, que es un documento de consenso de varias sociedades científicas, ya dice claramente que para hacer un diagnóstico de la endometriosis no necesitamos una laparoscopia. El concepto clásico que muchos ginecólogos tienen de que te tengo que hacer una laparoscopia para ver si tienes una endometriosis no es así. Hoy día ese concepto ya está anticuado, de manera que con un buen ultrasonido pélvico es posible diagnosticar al 90% de las mujeres que tienen una endometriosis, incluso cuando esta es todavía incipiente o mínima, lo que se denomina la endometriosis superficial. De manera que un segundo campo de trabajo claramente es concienciar al ginecólogo, concienciar al médico de atención primaria, al pediatra, cuando la madre lleva con 14, 16 años a la niña porque le duele la menstruación, de que deben de pensar que la endometriosis puede estar detrás, de que un diagnóstico más temprano nos permite implementar herramientas que frenen el proceso de desarrollo de la enfermedad. No podemos erradicar la enfermedad, eso es cierto, y la única cura definitiva que tiene la endometriosis es la menopausia, porque es una enfermedad tremendamente dependiente de los estrógenos que producen los ovarios, pero sí podemos frenar, sí podemos actuar antes de que la enfermedad llegue a producir problemas graves de salud a nivel intestinal, a nivel del útero, a nivel de la vejiga, a nivel de los uréteres. Hay mujeres que pierden el riñón, perder el riñón por una enfermedad en la pelvis. Pues esto se debe a que no se ha pensado, se debe a que no se ha mirado con detalle ese examen ecográfico, no se ha hecho con precisión. Y esto nos lleva nuevamente al punto en el que yo profesionalmente me encuentro ahora. Los años que me quedan de ejercicio profesional, más los que ya llevo acumulado, la labor fundamental es concienciar, enseñar. Si un ginecólogo no sabe hacer una ecografía de una endometriosis pélvico-profunda, pero sospecha porque ha caído en la cuenta, ha pensado que puede haber una endometriosis, no pasa nada. Habrá un colega que pueda hacer la ecografía o la reflexión que tendrá que hacer es yo tengo que aprender a hacer esto. Y ahí es donde entramos en juego nosotros. Los Premium Doctors no estamos aquí para ser famosos, estamos aquí para aportar, para ayudar, para procurar que haya muchos Premium Doctors. Y eso es lo que realmente va a beneficiar a nosotros. En el centro donde trabajo tenemos Voluson S8, Voluson S10, Voluson Swift, Voluson E10. Y bueno, realmente trabajo con todos ellos. ¿Verdad? Evidentemente, cuando hablamos de equipamiento, pues como muchas cosas de la tecnología, la alta gama te permite obtener una resolución de imagen bastante buena. Es verdad que para la resolución de imagen en escala de grises, la serie Voluson, las máquinas producen en general muy buena resolución. Hay diferencias en la 3D, hay diferencias en el Doppler, pero yo diría que probablemente dentro de las grandes diferencias que yo observo en las máquinas de Voluson estaríamos, cuando nos vamos a muy alta gama, todo lo que se va y se va a implementar de inteligencia artificial, que es una herramienta, en mi opinión, que va a resultar bastante útil para estandarizar los diagnósticos, para facilitar el diagnóstico al médico ecografista. A mí me ha llamado particularmente la atención porque sí que entiendo que supone un cambio de paradigma en lo que es la configuración del equipo, el Voluson Swift. El Voluson Swift no tiene teclado. Esto es algo que al principio puede llamar muchísimo la atención y uno tiene que cambiar, tiene que hacer una especie de break en su cabeza para entender que todo lo que tiene, que es lo mismo que disponen las otras máquinas en cuanto a botonaje, está en la pantalla del ecógrafo. De manera que yo creo que fundamentalmente en escala de gris cualquier ecógrafo de la gama Voluson es bueno. La gama alta y la gama media supone un plus adicional en el uso de determinadas herramientas que están pensadas precisamente para la gama alta, porque va muy de la mano de lo que es el hardware y el software de la máquina. Probablemente un Premium Doctor sí tiene que estar trabajando con un ecógrafo de gama alta, pero un ginecólogo convencional no necesariamente necesita un ecógrafo de gama alta y con un ecógrafo de gama media como un Swift, un S10 Expert o una cosa así, se podría manejar perfectamente. Tenemos la posibilidad de hacer muy buenos diagnósticos. En el caso particular del
Evolution Swift, tengo que confesar que cuando yo empecé a utilizarlo hace varios meses, me supuso un pequeño choque. Habituados a consolas donde teníamos toda la botonería, el hecho de que esta máquina fuera totalmente táctil, con una gran pantalla, en donde no había botones, la sensación de orfandad, de que algo me faltaba a la hora de manejar la máquina. Sin embargo, en poco tiempo, el enfoque que yo le di fue decir, bueno, realmente esto no puede ser un problema, no debe de ser un problema, sino más bien un reto. Y además, en una sociedad como la que hoy día tenemos, en donde es que estamos todo el día con pantallas táctiles, llámense ordenadores, llámense iPads, llámense tablets, llámense smartphones, de manera que me dije a mí mismo, Juan Luis, no puede ser que esto te esté creando un problema cuando en tu día a día estás continuamente tocando pantallas de otros sistemas. De manera que rápidamente fui cogiendo el hábito de trabajar con esta máquina. De esa manera, es verdad que había ciertas cuestiones que me llamaban la atención, tienes que tener cuidado cuando tocas la pantalla porque cambias la ganancia y estás enseñando, quieres señalar y dices, mira, ves aquí esto, pum, pum, uy, se ha oscurecido la imagen. Pero es cuestión de tiempo, no es una máquina realmente complicada. A mí me llamaría la atención que hubiera médicos que pusieran reparos en ese sentido, no inicialmente, pero sí de una manera permanente. De manera que yo creo que esta máquina ha venido a entrar en una realidad probablemente más cercana a lo que hacemos en nuestro día a día que no otras máquinas que tienen esas consolas algo más grande. La máquina en sí misma no es muy grande, ocupa un espacio relativamente reducido en el consultorio, de manera que eso también contribuye a gestionar nuestros espacios dentro del consultorio, gestionar nuestra ergonomía. Yo creo que el hecho de que el Evolution Swift sea una máquina puramente táctil no debe de suponer ninguna limitación para su uso. Para aquellos que estén finalizando su formación como residente en ginecobstetricia o en un fellow de materno-fetal, yo les diría que el ultrasonido es su gran amigo. No el único en el camino profesional, pero desde luego uno de los mejores que puede tener. Va a ser muy difícil realizar una práctica de la medicina en el ámbito de nuestra especialidad hoy día sin el ultrasonido. Y yo creo que todo aquel que me escuche lo va a entender. No se concibe que en un mundo en el que tenemos la posibilidad de disponer de estas herramientas de diagnóstico se haga medicina materno-fetal sin ultrasonido. No se concibe que se haga medicina reproductiva sin ultrasonido. No se concibe que se haga medicina, la ginecología endocrinológica sin ultrasonido. No se concibe que la oncología ginecológica se realice sin ultrasonido. El ultrasonido se ha venido a convertir en una especialidad como la nuestra, en un compañero de camino al que nos tenemos que agarrar y que tenemos que aprender a usarlo bien. Por lo tanto, yo el consejo que les daría es que sepan que tienen ese compañero de camino, que sepan que allá en el área de subespecialización que vayan a realizar, como ginecólogos generales, un equipo de ultrasonido a su lado es una herramienta indispensable, que procuren adquirir una formación adecuada, porque ese es el otro elemento fundamental en la buena praxis de la medicina, le va a permitir el manejo mucho más preciso de cada caso que tengan entre sus manos, en definitiva, de las pacientes. Un segundo consejo que les daría es que sean inquisitivos, es decir, que se cuestionen las cosas, que se pregunten las cosas, que no crean que aquello no se ve. Yo les puedo contar como anécdota personal. Yo llevo haciendo ecografía desde el año 1991. Prácticamente empecé a hacer ecografía transvaginal desde que la ecografía transvaginal llegó a España. Pero siempre he sido una persona que me he preguntado mucho, es decir, que ya he tenido mis momentos de duda, mis momentos de escepticismo, es decir, no, hombre, ¿cómo es posible que vayan a ver los nódulos de endometriosis pélvica profunda? Eso no se ve con ecografía. ¿Cómo es posible que vayan a ver los nódulos que afectan a las raíces nerviosas a nivel pélvico? ¿Cómo es posible que vayan a ver los microtrombos en las venas varicosas en la congestión pélvica? Realmente era escéptico. Pero eso no provocó que no me interrogara, bueno, pero si fulanito lo ve, pues yo también tengo que ser capaz de verlo. ¿Y qué hice? Aprender. Y cuando aprendes, te das cuenta que dices, pues sí, se ve. Ciertamente se ve y te acabas convenciendo, te conviertes en un creyente. La palabra prestigio implicaría el reconocimiento por parte de las pacientes. Yo creo que cualquier médico a quien se debe es a sus pacientes. Hacer bien su labor diagnóstica, hacer bien su labor terapéutica. En el campo en el que yo particularmente me he dedicado, la hora de emitir, de hacer buenos diagnósticos en ecografía es esencial. Lógicamente, como me he dedicado a la cirugía, pues también el hacer bien la cirugía. De manera que para uno ser prestigioso, para que le consideren prestigioso, yo creo que quien te tienes que considerar prestigioso son tus pacientes. Y en segundo lugar, tus compañeros, tus colegas de profesión. Y para ello yo creo que hay que actuar con humildad, ser honesto con uno mismo, ser honesto con los demás, trabajar duro, dedicar muchas horas a aprender, como digo,
para posteriormente enseñar, procurando que se evite lo que desgraciadamente también es cierto a lo largo de mi vida profesional he podido apreciar. La ecografía es una herramienta diagnóstica fundamental. Mi primer mentor, el doctor Luis Mercé, en el año 91 ya me lo dijo: vas a empezar la especialidad de ginecología y obstetricia, acaba de llegar una herramienta a nuestras manos que es la ecografía transvaginal. En España los primeros ecógrafos con transductor transvaginal llegaron en el año 89, yo empecé la especialidad en el año 91 y esta herramienta va a ser fundamental. Ya no se puede hacer diagnósticos con la misma precisión cuando hacemos un tacto bimanual, por ejemplo, en un examen pélvico de la paciente. El diagnóstico de la patología ginecológica, uterina, anexial, es esencial la ecografía. Desgraciadamente, la formación en ecografía yo diría que es relativamente deficitaria. Somos unos pocos los privilegiados que tenemos un nivel de formación alto, modestia aparte. Pero nuestra labor, no solamente la mía, sino de todos los líderes, todos los premium doctors, es el formar a la mayoría de ginecólogos posibles para que tengan unos rendimientos diagnósticos, hagan unos diagnósticos precisos en beneficio de nuestras pacientes. Al final, quien se va a beneficiar de un correcto diagnóstico es tu paciente y quien va a pagar un precio por un error diagnóstico es tu paciente. Y dada la relevancia que la ecografía hoy tiene como técnica de diagnóstico por imagen, donde además nos permite una absoluta autonomía. Nosotros los ginecólogos tenemos la fortuna de tener una herramienta de diagnóstico por imagen de una altísima precisión cuando se emplea adecuadamente, sin tener que recurrir a muchísimas otras técnicas de diagnóstico por imagen que en otras especialidades desgraciadamente es necesario. Los ginecólogos no. Nosotros prácticamente la pelvis femenina la podemos estudiar en casi toda su extensión, en casi todas las patologías mediante el ultrasonido. De ahí la importancia de la buena formación. Por tanto, yo creo que nuestra labor debe de ir dirigida fundamentalmente en ese sentido. A Premium Systems, en primer lugar, les daría las gracias porque yo me he sentido muy bien acogido, casi como una pequeña familia he podido observar que es esta empresa, en donde he podido percibir que hay un verdadero afán de estar un poquito por encima de lo que se espera de una empresa distribuidora de ecógrafos, y eso es muy de agradecer en lo personal y en lo general. Pero además de darle las gracias, les daría la enhorabuena, porque es cierto que este tipo de eventos que Premium Systems desarrolla, en los que Dago particularmente se ha querido implicar mucho, es un servicio postventa esencial. No se trata de que tú vendas la máquina y te olvides, bueno, esto mira, te hace esto, te hace aquello, ahora con el nuevo Esper 22, no te preocupes, te contabiliza los miomas, o con el Sono VC, no te preocupes, te va a contabilizar los folículos si necesitas esto para un área en un consultorio de reproducción asistida, por ejemplo. Se preocupa de que esas herramientas que las máquinas tienen, los ginecólogos las sepan utilizar. Y este tipo de cursos, de eventos, a mí me parecen esencial. Me parecen de un nivel de calidad en lo que yo llamaría un servicio postventa al usuario general, pues que no tiene precio. En realidad no tiene precio. Me consta que hay muy poquitas empresas que lo hacen. En España prácticamente ninguna. Es un plus que me resulta tremendamente atractivo. Insisto, no solamente como empresa, como ginecólogo. Si yo fuera un ginecólogo que comprase una máquina Premium System, yo quisiera que Premium System me diera una formación para saber hacerlo.